La cordial bienvenida de siempre a este encuentro a través de Red Guaraní, el canal de la familia, denominado Dios con nosotros. Mis amigos, muy buenas noches, es un placer iniciar este encuentro en el día de hoy y gracias por la oportunidad de llegar hasta su hogar para compartir la programación establecida para la noche en compañía ya de nuestros invitados especiales que en algunos momentos más estaremos presentando. Pero vayamos ya a presentar al doctor Alfredo Neufeld. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Darío. Estamos bien, amanecimos esa semana con un nuevo presidente electo con mayoría interesante. Toda una situación que hemos tenido en oración digna de ser analizada un poco, ¿no? Y vamos a estar haciendo eso. Pero también demos ya la bienvenida al pastor Santiago Maldonado. Pastor, ¿cómo está? Es un gusto. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Alfred, y a nuestros queridos invitados que hoy están con nosotros. Realmente estamos muy felices, muy contentos porque el Señor renueva su misericordia cada día para con nosotros. Cosas históricas han acontecido justamente en esta semana. La alternancia nuevamente del partido político tradicional de nuestro país vuelve al poder. También histórica la participación de la ciudadanía, histórica también en un acto cívico, pero que por propios extraños ha sido alabado por las comisiones internacionales, la participación, la civilidad que se ha dado justamente en el marco de estas elecciones. Una cuestión realmente digna de aplaudir la participación, el ejemplo, la manera que han tenido los ciudadanos paraguayos aquí en el país y fuera, porque también fue histórico el voto en Argentina, por primera Estados vez, ¿no? Unidos por y primera en España. vez. España, Estados Unidos y Argentina. Sí. Histórico, doctor, ¿eh? Mira, tuve la oportunidad y el equipo acá del canal hizo una cobertura espectacular, lindo trabajo. Tuve la oportunidad de recorrer un poco, me fui a votar en un ambiente tan ordenado, tan pacífico, por supuesto también muy esperanzador, pero pues sobre todo nosotros que siempre se nos tilda de que el cashi hay, el que yadaya y que no cuidamos los detalles. En materia electoral yo creo que hemos avanzado mucho en cuanto al mecanismo formal de cuidar los detalles y tener resultados transparentes. Eso sí que fue digno de agradecer, de alabar. Que cada vez más para llegar al poder se necesita mucha plata en el Paraguay, es evidente, pero no me consta que en el día electoral, y por suerte tuvimos un ejército de observadores del exterior como nunca antes. 500 por ahí. Y a buena hora, ¿no? Sí. Por lo menos en el día de las elecciones esos abusos no se han dado. Y eso era un motivo de oración de parte de las iglesias. Y también la clásica violencia que quiere darse. Mira, recordá, de 49 presidentes que tuvo el Paraguay, solo 9 terminaron su periodo constitucional. Sí. Eso es una historia bastante trágica de interrupciones del esquema democrático, ¿no? Sí, y parece que estamos entrando en ejercicio en cuanto a la práctica democrática cívica, ¿no? Sí. Uno de los expresidentes y también observadores, César Gaviria, había justamente dicho que fue una de las votaciones más ejemplares, más transparentes y de tanto orden que se ha tenido, y los resultados que estuvieron prácticamente en 2 o 3 horas, cosa sí. que ni Estados Unidos como un país de primer mundo pudo lograrlo. Aquí un país tercermundista, por decir así, ha tenido los resultados a través del TREP en menos de 2 horas aproximadamente. Y yo tengo entendido que somos en Latinoamérica el Tribunal de Justicia Electoral más confiable, y fue calificado eso por la Unión Europea, por la OEA, por los otros organismos internacionales. Aunque aclaremos que el dictamen que la OEA, entre algunos puntos que ha atacado justamente lo que he podido estar observando, está en las páginas web también eso, es que los medios de comunicación han tenido una actitud no muy crítica, fundamentalmente en el momento de estar compartiendo los resultados de boca de urna ya antes de que se cierren los portones. Eso fue uno de los puntos que criticó. Otro de los puntos que criticó también
haciendo un poco un balance de las cosas positivas y negativas. Y lo de la boca de OEA. urna es también cuestionable. Da gusto saber, ¿no? Más aún si tu candidato gana, da gusto, pero hasta qué punto distorsiona la libertad electoral. Yo también tengo mis cuestiones al respecto. Y el otro punto que criticaron mucho fue lo que los propios observadores han tenido, la experiencia fundamentalmente en el Chaco, de ver el arreo, y ellos utilizaban una palabra bastante europea, el encajonamiento de los indígenas en las estancias, preparando fiestas y haciendo todo, después llevándole aparentemente ya en un estado etílico para que pudieran estar votando, ¿verdad? Ahora, yo me hice la pregunta, no conozco mucho esa realidad, admito, pero creo que hay comunidades que están tan distantes que no van a poder ir a buscarlo y traerlo en el mismo día. ¿Ustedes conocen esa? Era un tema de preocupación mío, inclusive nuestro colega Arnoldo Vins le hice pedir que haga lo que pueda, porque en Boquerón había un histórico abuso del electorado indígena, y ellos no son perezosos ni tontos, entienden también los jueguitos que se juega con ellos, pero mientras que sobraba un poco de platita, ¿por qué no? Pero ya ponía realmente en peligro la esencia de la democracia, y es una zona donde tenemos mucha presencia de iglesias. Y yo siempre digo, no puede ser, para más que nací en Boquerón, en el Chaco, o sea, no puede ser que esa región sea la más corrupta por el voto, digamos, de indígena que tengamos en el Paraguay. Hice varias llamadas de control de varios amigos que tengo por allá, y me dijeron que en las poblaciones indígenas, en los centros poblacionales, la cosa era bien ordenada, pero uno me contó que ahí por el norte, Campo Loa, de repente había visto 7 colectivos chatarra acá en la parte oriental que estaban transportando gente. Bárbaro, Parece que era mucho menos que antes, pero yo celebro que la OEA haya puesto eso en su informe, porque ahí hay que hacer más control. Y sería bueno que hablemos de lo que en un momento dado aquí Alfredo había dicho. Es el único momento donde se hace una justa, y yo añadiría la segunda frase, poco clara distribución de los bienes económicos justamente en tiempo de elecciones. De esto vamos a seguir hablando, y después presentamos ya a nuestros invitados aquí en Dios con Nosotros. Tú lo eres todo.
Gracias, Sara, por compartir con nosotros esta canción. ¿Cuál es el título del tema? Soplo de amor. Soplo de amor. Así mismo. ¿Autoría propia? Autoría propia. Qué bueno, excelente. Contanos, Sara, rápidamente en este proyecto FEM, tenemos entendido que estás Sí. de Hecho en Casa. Hecho en Casa Producciones. Estamos 4 chicas Ajá. que nos estamos lanzando a música, a nivel de música gospel. Ajá. Y muy pronto se está lanzando este proyecto y estamos muy emocionadas las 4. Qué bueno. ¿Las 4 en un mismo material? En un mismo material. Ah, ¿y el proyecto se va a denominar? Hecho en Casa Producciones Dunamis FEM. Ah, Dunamis FEM. Excelente. Gracias, Sara, por compartir con nosotros. Vamos a tenerte también Un placer. en otros bloques. Un poco más. de la Dunamis se siente, ¿no? Sí. Pero podés soltar más todavía, ¿por qué no? Excelente. Bueno, mis amigos, estuvimos hablando ya hace unos minutitos antes de ir al corte con relación a lo que ha pasado en las elecciones. Queremos tocar unos 3-4 minutitos más sobre este punto, pero antes voy a estar presentando ya a nuestros invitados en la noche de hoy. Son ellos el pastor Félix Duarte de Dupont, a quien damos la cordial bienvenida. Pastor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias a la audiencia también. Vamos a tratar de servirles. Está también con nosotros Marcelo Duarte, hijo del pastor. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches a tu audiencia y muchas gracias por la invitación, profesor. Excelente. Vamos a estar hablando sobre este tema, Comunidad Terapéutica del Camino, un proyecto que pretende ser un trabajo modélico aquí a nivel del país, fundamentalmente con personas con adicciones. Tenemos un nuevo presidente, lo que depara en ese sentido, Alfredo, la nueva conducción política partidaria, se da un bipartidismo muy fuerte, Libero, Colorado, Libero. No hay unidad, pero por lo menos son los dos partidos más tradicionales y más fuertes dentro del Congreso. ¿Y el nuevo presidente qué nos depara? Bueno, por un lado, la polarización entre los dos clásicos partidos, la desaparición de varios partidos minoritarios de centro derecha, la virtual desaparición, el crecimiento a nivel de parlamento relativamente sólido de la izquierda en dos grupos, cambian un poco el cuadro. Tenemos a alguien como presidente que viene del mundo empresarial, viene del mundo de la eficiencia, viene del mundo de organigramas claros, viene del mundo privado. Puede ser que eso sea beneficioso. Acá muchas cosas a nivel gubernamental no funcionan por mala gestión, por gestión burocrática excesivamente grande. Por otro lado, Dios quiera que no se dé una polarización entre el poder gubernamental administrador y la así llamada clase política. Tienen que cooperar, ¿no? Tienen que cooperar y la clase política tiene que entender también que su tarea es posibilitar gestión rápida, gestión eficiente, gestión transparente y no mendigar y pedir permanentemente o tener en jaque al Ejecutivo por beneficios. Todas esas negociaciones, dame y te diré, y te doy y me das, etcétera, si bien en la política es usual, pero Dios quiera que eso pueda frenarse por lo menos por los siguientes 5 años para que podamos avanzar, ¿no? Pastor Félix, ¿le podría hacer una pregunta de orden político, si me permite? ¿Cuál sería su lectura en el sentido de que el electorado, por qué ha tenido que estar decidiendo de esta forma? En las elecciones pasadas, alguien que no ha tenido ninguna o poca trayectoria política como fue en este caso Lugo, en esta oportunidad, alguien que también creo que es la primera vez que vota en su vida, tengo entendido, y es electo, no pertenece a una clase política de tradición y es electo. ¿Cuál es el mensaje que tienen que tener nuestros políticos en este sentido? Bueno, una pregunta sorpresa que me hace Darío, pero recordando lo que pasó en las elecciones pasadas, ahí hubo a mi criterio, lo digo como ciudadano, hubo una mezcla y una combinación de ciertos factores que era propia de esa época. Yo creo que la ciudadanía creyó en un líder, digamos, con cierto carisma, pseudo carisma, y hubieron muchos cómplices que sabiendo la historia no lo contaron y
yo creo que el pueblo fue engañado. El pueblo fue engañado y cuando el pueblo se dio cuenta y los políticos se dieron cuenta, ya era tarde. Surge esta figura de un empresario, siempre asocian, como dijo el doctor Neufeld, un empresario que ha crecido, que ha desarrollado miles de fuentes de trabajo, que ninguna de sus empresas ha ido a la quiebra, al contrario, ha crecido y es uno de los pocos empresarios que tienen empresas abiertas en Estados Unidos. Se da esta oportunidad y creo que con muy poco esfuerzo el Partido Colorado, logró conquistar el gobierno. Con muy poco esfuerzo y con mucho dinero, dicen algunos. Bueno, no sé, ¿vos viste el dinero? No, pero se da a entender. No, acá... Con toda la maquinaria que se movió. Bueno, lo que no se ve no se puede decir, ¿no? ¿Verdad? Pero hubieron otras... Yo no soy analista político, ¿no? ¿Verdad? Pero como ciudadano, yo creo que la ciudadanía estuvo esperando una persona con un perfil parecido al nuevo presidente, en donde haya un aval que lo respalde para una gestión tan complicada como es la de dirigir un país. Ahora, una persona que ya se realizó empresarialmente, económicamente, y que tiene otras aspiraciones de servir, tiene más posibilidades que una persona que de dudosa reputación, ¿no? ¿Verdad? ¿Pero vos crees que ya es simplemente lo único que le queda en la vida de servir, o hay otra etapa más, otra esfera en la que no ha probado como es el poder de repente? Pero vamos a dejarlo allí para que tengamos un tema abierto todavía, pero si me permite el señor director cerrar con la pregunta que quiero tener aquí con el pastor Santiago Maldonado y este capítulo que en principio íbamos a tocar solamente un bloque y llevamos tocándolo ya dos. Pastor Santiago, un mensaje muy claro también para nuestra comunidad, fundamentalmente para aquellos de la familia de la fe. El nuevo presidente electo en su discurso de aceptación, de agradecimiento, ha utilizado muchas expresiones que tampoco no somos los dueños de esas expresiones, es decir, la iglesia evangélica, pero ha utilizado muchas expresiones como gracias al Señor, que Dios les bendiga, los amo con todo el corazón y en el Señor, y como un elemento discursivo. Y algunos han dicho inclusive, es creyente, tenemos un presidente evangélico. ¿Cuál es su postura con eso? Bueno, algo distintivo, como vos lo dijiste, Darío, al comenzar su discurso ayer en su PC, dijo, las primeras palabras que dijo fue: agradezco al Todopoderoso por haberme dado este alto honor de ser elegido presidente de todos los paraguayos. Y en varios pasajes de su alocución, tanto en la Junta de Gobierno como en su PC, se refirió a Dios. Eso es un buen indicio, que por lo menos le tiene presente a Dios. Pero no es un indicio de... No, es un indicio que es un hombre temeroso de Dios. No es evangélico, eso quiero aclarar bien a la teleaudiencia. No es evangélico, él dice... pero es por lo menos un creyente en Dios, que cree en el Todopoderoso, porque hubieron presidentes que ni una sola vez le mencionaron a Dios. Y siendo de tradición. Siendo de tradición, ¿verdad? Religiosa. Totalmente. Ni una sola vez se dignaron a asistir a un evento religioso o a un evento que se le ha invitado o se le ha convocado. Y eso es lamentable. Entonces, yo creo que como presidente de todos los paraguayos hay un buen indicio de por lo menos un hombre que le tiene en cuenta a Dios en todas sus cosas. Señores, tenemos que ir a la pausa. Ya cuando regresemos estamos hablando sobre el proyecto en cuestión de esta comunidad terapéutica denominada El Camino, aquí en Dios con Nosotros.
Gracias, Sara, gracias por esta canción que lleva por título Mi alegría. Mi alegría. Así ¿Escrita mismo. también por vos? ¿Cómo? ¿Escrita también por vos? Escrita también por mí. ¿Sos compositora, cantautora prácticamente? Cantautora, Ya. digamos. ¿Desde cuántos años estás en la música? Y la verdad que en el área del canto estoy hace 3 años. 3 años. Hace 3 años. ¿Cómo fue tu involucramiento en él? Y la verdad que realmente empecé con la guitarra, pero Ajá. no era tanto lo mío. Después en el camino fui entendiendo lo que realmente me gustaba y ya estaba en un conservatorio de música. Solamente que me cambié a la escuela de canto. Ah, ya. Pero la guitarra me sirvió bastante para mis composiciones. Ok, no sos improvisada entonces en esto, sino que estás teniendo una formación Estoy teniendo una académica, técnica en ese Así sentido. mismo. Excelente, gracias Sara por compartir. Después vamos a volver a escucharte también. Bueno, estamos con el pastor Félix Duarte Dupont de la comunidad terapéutica El Camino. ¿Por qué el nombre de El Camino, pastor Félix? Bueno, muchos me han preguntado eso, porque el proceso para dejar las adicciones es un camino. Es un camino a transitar, si bien tiene su fundamento en la palabra de Dios, en donde Jesús se autoproclama, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un camino donde tenemos que dejar que Dios nos lleve de la mano, porque es un camino difícil y muy complicado para el adicto y sus familiares. Cuando hablamos de adictos, a veces creemos que es aquella persona solitaria, vagabunda, que está ahí con el problema de la adicción. Sin embargo, hay todo un sistema que le rodea, que son los familiares, y de alguna u otra manera hay una codependencia también entre ambas partes, Marcelo. Sí, realmente la familia sufre mucho, ¿verdad? Es víctima, también tiene un poco de responsabilidad y vemos hoy en día muchas familias, muchos hogares totalmente destruidos como consecuencia de la droga, pero también hay factores que influenciaron para que eso desencadene en las drogas, ¿verdad? Y es una cuestión que generalmente hay que analizarla familia por familia, individualmente, porque los patrones son distintos, las razones también varían mucho dependiendo de cada familia. Cuando hablamos de sufrimiento, pastor Félix, ¿quién sufre más, el adicto o los familiares? Bueno, son dos tipos de sufrimiento. Uno es el sufrimiento del adicto, porque el adicto en una etapa muy breve de su adicción disfruta, digamos, de la droga. En la mayor parte de su tiempo de adicción quiere salir, pero no sabe cómo, no sabe también a quién recurrir muchas veces, tiene miedo y el sufrimiento es muy grande. Es un infierno, para él es un infierno. Y la familia, otro infierno, que la familia no es adicta a la sustancia, pero ve a su ser querido que se está hundiendo cada vez más. Si es casado, arrastra a su esposa, a sus hijos. Si no es casado y vive en el círculo familiar, arrastra a los padres, a los hermanos en una codependencia y una destrucción, porque la droga arrasa la familia. La droga destroza el hogar, no solamente el adicto. Y ambas adicto y familia sufren muchísimo. ¿Quién sufre más? No podemos decirlo, pero es muy doloroso. Es interesante, Alfredo, que la perspectiva física o psíquica, terapéutica para con el adicto es analizado y lo estamos haciendo aquí. Pero hay un elemento también interesante, un elemento espiritual. La Biblia nos habla que el diablo viene para destruir, para matar. ¿Cómo vemos la acción de las drogas cuando miramos a un joven adicto que poco a poco se va destruyendo en ese sentido? Mira, para eso está la iglesia, porque el diablo está presente y sus intenciones son destruir, robar calidad de vida, destruir relaciones, descomponer tu capacidad, inclusive física. Sí, yo también creo que el tema de las adicciones, desde una perspectiva pastoral, hay que ubicar el problema dentro de lo que algunos llamarían guerra espiritual. Definitivamente tiene que ver con la presencia del mal y, ¿por qué no?, la presencia del malo también, porque creemos que el mal se personifica también en el diablo y los demonios, etc.
Y a veces se ha dado en la historia, muchas veces, que adicciones y apertura muy directa al mundo de los espíritus malos y del espiritismo se han dado. Pero, como dice el apóstol Pablo, donde el pecado ha sido poderoso, la gracia de Dios ha sido más poderosa, y creo que este es el mensaje de la iglesia, y esta tiene que ser nuestra línea básica de que no hay cosa que la gracia de Dios no pueda sanar y no pueda reparar, ¿no? Pastor Félix, si miramos un poco el contexto nuestro, ¿cuáles son los tipos de adicciones más comunes en nuestro país? Bueno, en lo que respecta a sustancia, actualmente ha tenido un incremento desde el 2004 al 2012, que fue la última estadística que se hizo. El crack ha tenido un incremento 18 veces más de lo que se consumía en el 2004, ¿no? Y eso se ve con todas las incautaciones que han hecho, pero eso está muy diseminado. Eso es impresionante el efecto que ha causado. Y el crack, perdóname mi ignorancia, ¿se importa, se produce acá? Entiendo que se fabrica de desechos de alguna manera, y es la droga de la gente pobre, entiendo, pero ¿es producción nacional o todo eso alguien nos trae del exterior? Sí, eso se fabrica en cualquier casa. La gente lo está fabricando ahí hay muchísimos laboratorios, pequeños laboratorios que familias que viven de eso, ¿no? Con su delivery que le llevan ahí mismo, ¿no? Después le sigue la marihuana, entre las drogas ilícitas, digamos, ¿no? ¿Verdad? Marihuana, cocaína, pero están las otras drogas que son puertas, que lamentablemente son las con las cuales se inician la gente, que es el alcohol, que libremente nadie se va preso por tomar alcohol, pero las personas se revientan con el alcohol, y si la persona es adicta, entra en un circuito interminable: alcohol, droga, alcohol, y a veces dejan de tomar, consiguen llegar a la abstinencia de la droga, pero descuidan el alcohol, toma un vaso de cerveza y comienza el círculo. El círculo nuevamente. Tenemos que ir a una breve pausa. Vamos a volver a seguir hablando sobre este tema aquí en Dios con nosotros.
y tu nombre adoraré. Fiel, tu nombre es fiel, ante ti me postraré. Gracias, Sara. Gracias por haber compartido con nosotros estas canciones. Fiel es el último título, Fiel, ¿verdad? así mismo. ¿Estás congregada en alguna iglesia? Sí, en la iglesia Asambleas de Dios de Cacupe. Ah, ¿y de allí estás viniendo? No, en realidad vivo en Capiatá. Ah, en Capiatá. Y de ahí voy allá. Ah, mira, ¿son misioneros allá? Mira, Darío, me pone tan feliz ver que tenemos de vuelta producción cristiana auténtica, hermosa, cantautores. Yo pensé que por unos 10 años casi no hubo mucho nuevo. En la era cuando arrasaba Marco Witt y compañía, todos repetían la misma cosa. Pero parece que estamos entrando en una etapa donde hay de vuelta mucha producción musical propia paraguaya. Así mismo. Excelente. Felicitaciones. Y hay que reconocer, ya que dice acá, a un músico paraguayo muy bueno, que es nuestro amigo baterista, el director de Hecho en Casa, César Cipolla. Sí. Él es el de la iniciativa. Sí. Excelente. aplaudir. Gracias por haber estado, Sara. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Y siga prosperando tu camino. Amén. Gracias. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros, ya en este tramo final de programación, donde estamos hablando con el pastor Félix Duarte Dupont, con Marcelo Duarte. Este trabajo que ustedes están llevando adelante a través de la comunidad terapéutica El Camino, ¿cuáles han sido un poco las experiencias que han tenido en la implementación de un sistema de trabajo, vamos a decir, muy parecido a lo que también en el Brasil se está dando, pastor Félix? Bueno, todo nace con la experiencia hogareña que tuvimos, ¿no, verdad? Y nos dimos cuenta de que la familia estaba muy poco atendido en esta área, con mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, cuando mi hijo regresa de su recuperación, ahí, por iniciativa de él, decidimos abrir un grupo en donde él iba a atender a los adictos y yo a los familiares. Cuando él estuvo internado, con mi señora nos tomamos el tiempo de rever nuestras vidas, de dejarnos tratar por especialistas en el sentido de, bueno, ¿en qué fallamos? ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Qué tenemos que emprender nuevamente en nuestra vida en forma correcta? Y eso nos ayudó muchísimo. Entonces, como fuimos muy bien atendidos, pero también de nuestra parte buscamos ayuda, porque sabíamos que nuestro hijo iba a venir diferente y él tenía que encontrar un hogar diferente. Porque eso es algo que las familias tienen que entender. Si su ser querido va a iniciar un proceso de recuperación, la familia que viene golpeada, viene afectada ya sea por la adicción, ya sea por el adicto o ya sea por otros problemas internos, intrafamiliares, la familia tiene que prepararse porque esa persona que se fue a tratar va a venir diferente a lo que se fue. Y por lo general la familia no piensa eso y cuando viene la persona lo trata igual a la manera en que él se fue y ahí comienzan los conflictos de vuelta. La persona sigue estando en un estado vulnerable, sensible, él tiene que fortalecerse, lo único que ha dejado es dejado de consumir y está en proceso de abstinencia, pero en su carácter y en su formación personal es sumamente vulnerable. Entonces la familia juega un papel muy importante en el proceso de la abstinencia del adicto. Marcelo, la cuestión de entrar un poco en el mundo de las adicciones relativamente, podríamos decir, es fácil. Salir de ella también podría ser relativamente fácil. Ahora, permanecer se hace complicado y difícil, es decir, permanecer
en una abstinencia en cuanto a la adicción? ¿Es lo más complicado de todo el proceso? Sí, yo por lo menos fui muy consciente y también me enseñaron muy bien sobre lo que era los riesgos que iba a implicar en terminar mi tratamiento a mi vuelta. Eso implicaba una reestructuración de vida total y es como empezar de cero. Realmente es muy difícil la abstinencia y lo que en la terminología se le dice manutención, donde la persona tiene que continuar con la vida normalmente y adaptarse a todo un sistema en el cual yo me voy caminando y puede venir una persona que consumía en un tiempo conmigo y me puede llegar a ofrecer. O irme a un cumpleaños y se consume alcohol. Irme a una fiesta o irme a un aniversario, a un acontecimiento social donde la sociedad no sabe que vos estuviste en consumo, que ese es tu punto débil. Entonces uno tiene que estar preparado para encaminar y continuar con la vida normalmente. Ahí hay muchas, es lo que nosotros hacemos en el grupo y con lo que yo trabajo con los adictos, es la parte de abstinencia y manutención, en los cuales buscamos algunos consejos, algunas directrices para que la persona pueda continuar con la vida normal y cumplir con el deseo principal, que es no consumir. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que siempre hacemos, si la persona no se quiere internar, es buscar una rutina sana, diaria, que lo lleve hasta por el resto de su vida. Por ejemplo, trabajar, estudiar, congregarse en una iglesia, que para mí es lo fundamental, y sobre todo hacer un estudio bíblico, ¿verdad? Eso todo ofrecemos en la iglesia, ¿verdad? Si la persona no es cristiana, buscar una reconciliación con el Señor, buscar el arrepentimiento genuino y a partir de ahí encaminarle al adicto y a la familia. Por eso nosotros dividimos el grupo El Camino, está dividido en dos departamentos, ¿verdad? Mi papá trabaja con los codependientes, que son los familiares, y yo trabajo con los dependientes, que son los adictos. Vamos a conocer más acerca de ese trabajo y bajo qué cobertura eclesial están también a la vuelta de la pausa aquí en Dios con nosotros. Seguimos en Dios con nosotros aquí compartiendo acerca de la comunidad terapéutica El Camino. Estábamos antes de ir al corte dejando una pregunta aquí a Marcelo. Si bajo qué cobertura eclesial ustedes están trabajando. Bueno, el Ministerio del Camino, los grupos de apoyo del Camino empezó en la Iglesia Raíces. Yo soy miembro de ahí y se presentó este proyecto. Realmente nació en mi corazón y nació en el corazón de la iglesia también, porque en un momento dado juntos como fue recíproco, ¿verdad? Yo presenté y ellos me dijeron que ellos querían también, que ya estaba en el corazón, en la mente de ellos, elaborar algo como lo que hoy día ya es realidad. Entonces empezamos a intercambiar ideas, muchas reuniones donde compartimos, expresé lo que era el proyecto, mi papá también estuvo en esos encuentros. Y la iglesia respaldó completamente, ¿verdad? Esto es un ministerio de la Iglesia Raíces, lo cual nos gustaría que todas las iglesias del día de mañana lo tengan como ministerio. Esto no viene a reemplazar la iglesia, no viene a darle más prioridad, no, es un ministerio más que cada iglesia debería tener, ¿verdad? ¿Cómo es el enfoque que trabajan, Félix? Mencionaba aquí Marcelo que por un lado él se encarga de un grupo de gentes, vos te encargas del otro grupo, codependiente en este caso. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo enfocan ese trabajo? Sí, buena pregunta, porque no hace falta que venga todos a la vez, porque de repente el adicto no quiere venir, pero sí puede venir la familia. Entonces ya es un salvavidas que llega al hogar y se descomprime, especialmente la codependencia. La gente sufre mucho por la codependencia, dónde está el familiar, a qué hora viene, dónde se fue, llevó el auto, no vino, faltan cosas de la casa. La familia no vive su propia vida, perdió la vida y sufre mucho. Entonces,
esa codependencia en donde el adicto lleva a la familia detrás de él arrastrados, inconscientemente, no se dan cuenta, pero toda la familia está pendiente del adicto. Entonces la familia pierde la vida y hay que devolverle la vida. En el caso, a veces viene el adicto, no viene la familia, a veces viene la familia, no viene el adicto. De todas formas, hay que tener respuesta para las personas que sufren. Entonces, a veces vienen, es interesante, ¿no? A veces viene la familia por un lado, el adicto por el otro, ¿verdad? Vienen juntos, se retiran juntos y así van. Y también hay familias que vienen, la familia, el novio, la familia, el adicto, la novia, el amigo, el primo, y hay amigos que le traen a sus amigos. Entonces viene y te dice, ¿será que le puedo traer? Tengo un amigo que está en consumo y quiere dejar también, y le trae al amigo. Y es muy lindo, es muy interesante, y también nosotros nos enfocamos mucho, dependiendo de la familia, en qué etapa está. Hay familias, por ejemplo, que no reconocen la adicción y el adicto tampoco reconoce, entonces buscamos que en primera instancia la familia salga a la negación, que reconozca. Y también lo mismo con el adicto. Cuando la familia sale y el adicto también sale de la negación, ya procurando una ayuda, ahí vemos hacia dónde encaminar. Si la persona necesita una internación, si la persona puede hacer un tratamiento de ambulatorio de la casa, o ver cuál es la necesidad, ¿verdad? Hay chicos que empezaron recién, hay veces que no hace falta internarse, hay gente que ya está con un consumo de 10 años, 15, necesita otro tratamiento. Entonces, más o menos, de acuerdo a la necesidad que venga, nosotros direccionamos la ayuda, ¿no? Y los teléfonos ya están ahí en pantalla, que pueden ser utilizados para cualquier consulta personal y también cualquier asesoramiento. Hay ciertas intimidades que se dan en casa, como esta, por ejemplo, que antes de cada programa nosotros solemos tener un tiempo de oración. Y hoy le tocó a una persona estar orando, Pastor Santiago, y él estaba agradeciendo por lo siguiente: gracias te damos por este evangelio que trae vida. Lo mencionó también aquí el pastor Félix Duarte, un evangelio que trae una transformación, un evangelio que trae esperanza y fundamentalmente, a diferencia de Satanás que trae muerte, trae vida y vida en abundancia. Exactamente, Darío, y a los que nos están viendo, quiero decirles que ese es el evangelio del reino de Dios, ese es el evangelio verdadero. Jesús dijo, yo he venido para traerles vida y vida en abundancia. Solo en Jesús, solo conociendo la persona de Jesús como tu Salvador personal, los que nos están viendo, a las familias que están sufriendo, como nos decía el pastor Félix, como nos decía Marcelo, las familias que están detrás de un adicto, a lo mejor hay un dolor indecible, un dolor indescriptible, porque están sufriendo increíblemente detrás del hijo amado, de la hija amada que está presa por estas cadenas invisibles, pero que atan el alma, atan el espíritu. Yo quiero ofrecerles, así como nuestros invitados de hoy, Darío, el camino que es Jesús. Ven a Jesús, busca ayuda en Él. Él es vida, es la única vida, es la única esperanza para ti. Y es la esperanza que se está evidenciando aquí en la vida de Marcelo. Marcelo, hay esperanza, hay vida desde la perspectiva de alguien que estuvo en eso, en el consumo. Sí, yo realmente en un momento dado di gritos de auxilio, ¿verdad? Y pidiendo ayuda, desesperados. Y en un momento dado tuve que reconocer mis pecados, ¿verdad? Y arrepentirme. Y a partir de ahí, por eso le puse, también basado en Mateo, este nombre al grupo, ¿verdad? El camino, porque allí empecé a transitar, lógico, con las mismas tentaciones, a veces en mayor intensidad, pero con la esperanza de poder sobrellevar esos obstáculos, sobrepasar esos obstáculos con el Señor, ¿verdad? Excelente. Hay esperanza también para la familia, Pastor Félix, ¿eh? Hay esperanza. El problema número uno, no solamente de las personas que están afectadas por la adicción, sino el problema del mundo hoy en día es que el ser humano ha pretendido vivir su vida sin Dios. Y ese es un problema que cada persona tiene que arreglarlo con Dios. Y déjese ayudar y deje que Dios obre sobrenaturalmente en su vida. Si usted está ahí,
escuchando en este momento, dígale a Dios, con sus propias palabras, haz un milagro y obra sobrenaturalmente en mi vida. Yo quiero conocerte. Y Dios es un Dios de todo poder, Alfredo, que trae no solamente salvación, sino que trae una transformación de vida. Definitivamente, sabes, la palabra abstinencia, aunque es tan fundamental en adicciones, inclusive en alcoholismo también, tiene ese tufito todavía de muy sacrificado, muy duro, y seguramente es, ¿no? El camino de salida de ciertas dependencias no es todo color de rosas. Pero hay una regla bíblica muy simple, ¿no? No te dejes vencer por el mal, sería la abstinencia, más vence el mal con el bien, ¿no? O lo que Jesús dice de los demonios, si un demonio sale de una persona, bueno, si después encuentran la casa vacía, vienen 7 y es peor. O sea, la calidad positiva y proactiva de vida, invertir tu vida, tus dones en algo que te trae profunda satisfacción y certeza de que tiene sentido lo que estoy viviendo y haciendo, es muy fundamental, vencer el mal con el bien. Muy bien, serán de esta forma nuestros agradecimientos a todas las personas por haber participado, tanto a Sara, al doctor Félix, también a Marcelo, al pastor Santiago y también al doctor Alfredo. Tenemos que ir cerrando nuestro encuentro, será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga ricamente y gracias por haber participado con nosotros.